decía que se va a nombrar, además de la unidad solicitante, habrá un analista financiero, un experto en el área financiera. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que no estamos al tanto de esa especialidad, podríamos vernos sorprendidos con alguna información que los oferentes hacen llegar normalmente en una oferta. Por decir algo, podría haber una oferta en la que hay mucho dinero en los bancos, cientos de miles de dólares en los bancos, y suele verse así y es correcto, está debidamente registrado el balance, los saldos coinciden, el auditor da fe, pero el analista financiero nos dirá todos esos recursos con los que cuenta en realidad provienen de préstamos, no son recursos de la empresa. Y la empresa, recordemos que debe tener la capacidad para llevar a cabo la contratación correspondiente con sus recursos. Una empresa no va a poder simplemente eh, decir que se le adjudique y no va a tener con qué pagarle a sus proveedores, con qué pagar los costos de administración para que funcionen sus oficinas, los costos para pagarle a sus colaboradores, sus empleados, sus trabajadores, sino que debe contar con el recurso suficiente para sacar adelante siempre esa operación y al mismo tiempo suministrar los bienes del proceso que se le haya adjudicado. Por eso, si el dinero proviene de otras fuentes para que la empresa no puede usar de forma legítima, entonces no es conveniente bajo ningún punto de vista que se le adjudique. Y ese es el tipo de criterio que debe incluirse en las bases de licitación o de concurso. Podría ser también que teniendo esos miles de dólares, los tenga en terrenos, los tenga en activo fijo, los tenga en equipos, y nos diga el analista financiero, pues sí, esta empresa puede tener patrimonio, puede estar sólidamente constituida, pero no tiene la liquidez suficiente. Entonces, al igual que en el caso que veíamos antes, nos va a hacer caer en un problema si se la adjudica. Repito, esos son criterios de evaluación del ámbito financiero que deben ser incluidos desde la etapa de licitación en la base, perdón, desde la etapa de planificación en la base de licitación o de concurso, porque en esta etapa el analista ni nadie puede incluir nuevos criterios, porque se estaría violentando derechos de los administrados. En ese caso también podría ser que salga mal evaluada la empresa, pero como digo, los criterios de evaluación deben mantenerse los que se establecieron en las bases de licitación o de concurso. Por último, podría ser que el dinero que tienen las cuentas en realidad provenga de anticipos de contratos con otras instituciones y ese no lo va a poder utilizar en lo que corresponda a, a, a otra a otro uso, sino que ya está destinado para el. Entonces, de la misma forma, se combina el trabajo de estas cuatro personas. El experto en la materia puede ser o no de la unidad solicitante. Si lo que la unidad va a adquirir, por decir algo, es tecnología, pues tiene que haber alguien que sepa de tecnología. No puede, digamos, evaluar, aplicar criterios técnicos si no es su área. Entonces tiene que estar también alguien que tiene más o menos ya el perfil del administrador de contrato, que va a entender perfectamente cuál es el objeto contractual, cuál es la reglamentación y la normativa aplicable para ese objeto contractual. Entonces, estas cuatro personas, como hemos dicho, van a preparar en base a los criterios de evaluación correspondientes y mediante acta recomendarán al titular a qué, a qué empresa se le adjudique. Las funciones de la CEO. Evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económicos financieros, utilizando los criterios establecidos
en las bases de licitación o de concurso. B. Recomendar al titular por medio de acta firmada por todos los miembros de la CEO la adjudicación a la oferta mejor evaluada, anexando a la recomendación la calificación de la oferta y de las que potencialmente se les puede adjudicar. Los titulares harán su propia valoración. Esta información es valiosa porque podría ser que a criterio de los titulares sea la empresa que la comisión ha evaluado como tercer o cuarto lugar la que mejor va a responder a los intereses institucionales. Entonces, podría ser que el titular no haga caso de la recomendación de la comisión y aquella que se establece en el acta como la mejor evaluada no corresponde a lo que consideran los titulares. Entonces, le termina adjudicando al tercero, cuarto, quinto, sexto lugar o podría incluso declararla desierta. Recordemos, esas son facultades del titular o los titulares. Pero como dije, el día de hoy vamos a asumir que no hay mayor contratiempo, que la empresa que recomienda la comisión es la que el titular decide adjudicar y de esa forma lo hace. Aquí hay un breve esquema. Dice, el jefe UASI recibe el informe de la CEO y lo traslada al titular. Aquí terminará el papel de esta comisión. La CEO no volverá a aparecer en el ciclo de compra pública, ni siquiera en los casos en los que alguno de las participantes interponga un recurso de revisión porque no esté conforme y considera que se le ha vulnerado alguno de sus derechos cuando se le notifique la, la adjudicación o la declaratoria desierta de la licitación. Incluso en esos casos ya no volverá a participar la CEO. Como dije, eso lo veremos a detalle en el módulo 3. Pero en cuanto el jefe UASI recibe el informe de la CEO, lo traslada al titular. Ahí, como autoridad competente, adjudica o deniega al recibir la recomendación de la CEO. Vamos a asumir que adjudica y que por lo tanto ya va a enviar a la UASI, el jefe UASI recibe la adjudicación, publica el resultado en CompraSal y en periódicos y elabora la orden de compra o contrato. Convoca al proveedor para firma de orden de compra o contrato. Si el proveedor, sin causa justificada, se niega a firmar, pues deberá ser sancionado. Deberá iniciarse un proceso sancionatorio muy serio que puede llegar a la inhabilitación. En paralelo, el jefe UASI ahí, en los primeros 3 puntos, está comunicando también con el exterior al recibir la adjudicación y al interior, hacia el interior de la institución, trasladará al administrador de contrato la copia del requerimiento y documentos de adjudicación y la copia de orden de compra o contrato firmado. Ahora está ya en escena el administrador de contrato. Es la única persona que estará facultada para dar fe que el contratista está cumpliendo con sus obligaciones contractuales y por lo tanto podrá proceder a tramitar el pago de sus facturas. Nadie más en la institución tendrá esa facultad. Tipos de contrato. Recuerdan que mencionamos a grosso modo, aquí ahondamos un poco en los 5 tipos de contrato. Ya está convocado el proveedor, digamos, dependiendo de la naturaleza del objeto contractual, así será el tipo de contrato. Este debió quedar establecido en las bases de licitación o de concurso. Los contratos de suministro son los celebrados por las instituciones cuando adquieren o arriendan bienes, muebles o servicios mediante una o varias entregas en el lugar convenido por cuenta y riesgo del contratista. En este contrato se entenderán incluidos los servicios técnicos profesionales y de mantenimiento en general relacionados con el patrimonio, así como los servicios de vigilancia, limpieza y similares. Luego tenemos también los contratos de obra pública. Como hemos dicho, estos son los que demandan más recursos del Estado, mayores cantidades de dinero. En algunas ocasiones hasta puede
hacer alguna presión a la inflación porque inyectan mucha liquidez a la economía y hacen que pueda, digamos, darse una masa circulante que incrementa la demanda de bienes y servicios. Por eso, en muchos países, las estrategias para salir de una recesión de parte de algunos gobiernos es generar procesos de inversión de obra pública. Se realizan sobre obras o construcciones de beneficio o interés general o administrativas, sea mediante la alteración del terreno o del subsuelo, sea mediante la edificación, remodelación, reparación, demolición o conservación o por cualquier otro medio. Se incluirán obras públicas preventivas y o para atender las necesidades en casos de estado de emergencia. Es obra preventiva, quiere decir que no que se va a realizar cuando ya está la emergencia, sino que parte de la infraestructura que un país pues va desarrollando para atender emergencias. ¿Qué tipo de emergencias? Todo tipo. Puede ser un huracán, un terremoto, una pandemia. Contratos de consultoría. Son los celebrados por la institución con el objeto de obtener mediante un precio la prestación de servicios especializados. Por ejemplo, investigaciones y estudios, dirección, supervisión y control de la ejecución. Aquí vemos, aparece la supervisión. Estudios de carácter técnico, económico, industrial y comercial. Contratos de concesión. Se da cuando el Estado, a través de institución correspondiente o del Consejo Municipal, concede la explotación a una persona natural o jurídica para que a su cuenta y riesgo proceda a construir, mejorar, reparar, mantener u operar cualquier bien inmueble a cambio de la concesión temporal para que administre y explote el servicio público a que fuere destinada de uso público o municipales, destinados a desarrollar obras y áreas de servicios. Contrato de arrendamiento de bienes muebles. Son contratos necesarios para obtener en calidad de arrendamiento toda clase de bienes muebles con o sin opción de compra. El monto base de la contratación se establecerá de acuerdo al precio actual en el mercado local. Se observarán las formas de contratación establecidas en la ley. Sea cual fuese el caso, pues ya convocado el proveedor, si ven, no se mencionó el hecho que hay un plazo de ley para que la adjudicación quede en firme, para que los demás participantes pues eh, revisen y si nadie interpone ningún tipo de recurso de revisión, entonces se procede a esta etapa, ya a la firma del contrato o la emisión de la orden de compra. Como dije, aparecerá ya ahora el administrador de contrato. 5 numerales que nos resumen su actuación, pero depende del caso, este puede ser más sencillo, menos sencillo o más complejo. Número 1. Coordina con el proveedor la recepción de los bienes. O sea, se va a poner de acuerdo, va a coordinar si es un suministro, por decir algo, qué día le van a estar recibiendo y en base a las condiciones de entrega que establecían las bases de licitación. Al recibir los bienes o la prestación del servicio, emite el acta de recepción. Solamente es el administrador de contrato o la administradora de contrato o área de compra la persona facultada para emitir esta acta de recepción. Entregará los originales al proveedor para que los presente a cobro. Normalmente un trámite en tesorería. Guarda documentos en el expediente del proceso. Es su obligación llevar este expediente, independientemente de todos los que vaya, que el tipo de expediente y archivo que lleve el resto de las unidades institucionales, el administrador de contrato está en la obligación de llevar su propio expediente. 5. Traslada a la UASI copia de acta firmada de recibido y documentación anexa, facturas y otros.
Administrador de contrato y órdenes de compra, artículo 82 bis de la CAP y 74 de la regla CAP. Su nombramiento está a cargo del titular o su designado a propuesta del solicitante a través de apruebo. Principales responsabilidades. Verificar cumplimiento de obligaciones. La persona que da fe que el contratista ha cumplido, está cumpliendo sus obligaciones contractuales. Reporta incumplimientos. Realiza recepción de obras, bienes o servicios. Si acaso reporta un incumplimiento, sabrá la UASI cuál es el proceso que se debe iniciar, dependiendo pues de la gravedad de los hechos. Gestiona órdenes de cambio, modificaciones y prórrogas ante la UASI. Hay que tener la claridad que gestiona. A veces el contratista se confunde y el hecho que esté enterado el administrador de contratos que ocurrió un hecho que retrasará el proceso, que no es responsabilidad del contratista, cree que con eso ya tiene una prórroga y no es así. La prórroga pues obviamente deberá estar justificada. El administrador de contrato hará un informe, pero debe el contratista hacer la solicitud correspondiente en el plazo antes del vencimiento. Emite la orden de inicio. La fecha con la que se empezará a contactar el plazo contractual es la de la orden de inicio que emite el administrador de contrato. No necesariamente va a ser la fecha de la firma del contrato. Por decir algo, si estamos firmando hoy, podría ser que por las condiciones del contrato acuerden que la orden de inicio tendrá una fecha dentro de una semana. Eso es algo que lo puede hacer el administrador de contrato y también por ello es importante que sea un experto en la materia, que conozca la situación y el entorno del estado contractual. Siempre va a prevalecer el interés público, pero debe tener el equilibrio para no violentar derechos de los administrados. Aprobará el plan de anticipo. De la misma forma, la ley nos dice que se le puede otorgar al contratista un anticipo hasta por el 30% del valor del contrato, pero siempre va a prevalecer el interés público. Si le aprueba el anticipo, es porque eso será de beneficio para la institución. No va a aprobar un anticipo para que el contratista solucione sus problemas. También no es posible ningún tipo de modificativa para corregir errores u omisiones. En este caso, si el anticipo procede, pues lo va a aprobar el administrador de contratos, pero también se le va a exigir a la empresa que presente el plan de amortización del anticipo, que haya una apertura de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de ese anticipo. Deberá respaldarlo con una garantía y ese detalle lo veremos en el módulo 3. Además, el administrador de contratos elabora las actas de recepción. Ya lo mencionamos varias veces, pero vamos a seguir insistiendo. Es la única persona que está facultada para eh, firmar esas actas de recepción. El contratista, recordemos, que es una empresa privada que está desarrollando estas acciones con fines de lucro para generar utilidades y dividendos. Acá presentamos del manual de la UNAC. Esto es el perfil del administrador de contratos que nos está estableciendo la UNAC. Como dije, los manuales de la UNAC y cualquier reglamento y cualquier circular que emite la UNAC no es un folleto informativo, es de obligatorio cumplimiento. Y si nos está diciendo que este es el perfil del administrador de contratos, pues estamos en la obligación de acatarlo. En cierta forma, reúne lo que la nación, El Salvador, ha venido
avanzando y aprendiendo en cuanto a aplicación de la ANACAP, los distintos errores que se han cometido por no tener un administrador de contrato adecuado e idóneo a las condiciones, a las circunstancias. Entonces veamos, la UNAC nos establece 3 ámbitos para definir el perfil del administrador de contratos. El ámbito del conocimiento, de los valores y el de las habilidades. Los 3 son importantes. Recuerdo antes de la cuarentena un caso en el que me abordaron de una municipalidad cuando tenían, digamos, más recursos, una alcaldía en la zona norte de San Salvador, en la que el señor alcalde iban a ejecutar, de hecho ya estaba en proceso, una carretera y se nombró de administrador de contrato a una persona que tenía mucho prestigio en el municipio, pero se basaba nada más en eso, en sus valores. Recordemos que en los municipios los médicos pues, gozan de gran prestigio porque son gente muy entregada, han salvado muchas vidas a lo largo de los años, han visto crecer generaciones y la gente les valora mucho. Son gente que, que tiene pues esa cercanía. Pero eso no quiere decir que un médico sepa, tenga el conocimiento para ser administrador de contrato. El señor alcalde en esa ocasión le nombró porque quería estar seguro que nadie iba a firmar algo inadecuado. Pero se vieron en el aprieto que al momento del desarrollo, el contratista solicita una cantidad como 40 o 50 mil dólares para trámite de pago. Y dice, mira, aquí están las bases, que cuando yo presente la prueba XYZ, que mide no sé qué de la carretera, se me tiene que entregar esta cantidad. El médico obviamente sabe mucho de otras pruebas del área clínica, pero jamás había escuchado ese tipo de pruebas, ni dónde había un laboratorio, o quién era a quien se le pedía que verificara si lo que decía el contratista era cierto. Entonces se veían en esa disyuntiva. Si era cierto y no le firmaba, entonces le está violentando un derecho, porque no está incumpliendo lo establecido en los documentos contractuales. Pero por otro lado, ¿cómo iba a saber si el contratista estaba mintiendo? Y en realidad todavía no procedía el pago. Terminó por la presión que ejercía la empresa y que iba a detener las obras, terminaron cediendo y firmando, pero de cierta forma no es moralmente correcto que se le imponga esa carga a una persona que rebasa en realidad su conocimiento. Firmó a ciegas y la responsabilidad personal es de la persona que firma, del administrador de contrato. Como este y otros casos los ha venido documentando la UNAC, ha desarrollado este perfil. Entonces, veamos, dice sobre conocimientos que debe tener el administrador de contrato. Conocimiento sobre el objeto de la contratación. Si el objeto de la contratación es obra pública, pues debería ser un ingeniero, un arquitecto. Si es medicina, pues debería ser un profesional de la salud. Si es desarrollo de aplicaciones, de APP, pues debería ser un experto en informática. Si es servicios de vigilancia, pues debe ser alguien que sepa cómo gestionar un equipo de personal que usa armas de fuego. Entonces no puede ser que haya una persona que sepa de todo. Dependerá, por ello, de la recomendación que haga la unidad solicitante. Desde el momento que está preparando las bases de licitación o de concurso, sabe quién le ha ido apoyando para la formulación y desarrollo de las mismas. Por lo tanto, por ello es que la ley nos dice que será la unidad solicitante la que propondrá al titular a quien se debe nombrar como administrador de contrato. Luego debe tener conocimiento del alcance del contrato y los documentos que forman parte integral del mismo. El contrato no solo es ese documento que se firma. Veremos la lista de los documentos contractuales, que incluyen las bases de licitación, incluyen incluso las garantías, incluyen las adendas. Recuerdan cuando se mencionó en el módulo 1 que la unidad solicitante debe responder a aquellas preguntas que le envía la UASI durante la etapa de preparación de ofertas, pues aunque la empresa no haya hecho ofertas, esas respuestas son parte de los documentos contractuales.
Y el administrador de contratos debe conocerlas plenamente y entenderlas a cabalidad. La normativa aplicable. Hay una serie de normas que circulan de falsos consultores donde colocan cualquier norma ISO que a lo mejor es de proceso y no de calidad. Entonces el administrador de contratos sí debe distinguir o decir, no, mire, esa no es la norma para regular la calidad de una medicina. O esa no es la norma para regular la calidad de tal material. O esa no es la norma de los transformadores de energía eléctrica. O eso no corresponde, pues no es la instancia. Pero por ello debe saber cuál es la normativa aplicable y debió haber participado pues la unidad solicitante apoyándose desde la etapa de planificación cuando se establecieron las especificaciones técnicas. Procedimiento a emplear en la gerencia del contrato u orden de compra. Como dije, no es lo mismo gestionar a un equipo de limpieza, si el objeto contractual es un servicio de limpieza y aseo, que un equipo de vigilancia, donde la gente en lugar de equipos de limpieza lleva armas de fuego y va a convivir todos los días con el personal de la institución, con los contribuyentes que van a estar presentes y van a estar armados, tienen que estar. Técnicas de negociación y resolución de conflictos. Eso no es algo que se intuye, es algo que se aprende. Es algo de lo que los departamentos o gerencias de recursos humanos o de talento humano normalmente trabajan en capacitar en técnicas de negociación y resolución de conflictos. La persona que se designa como administrador de contratos debe tener ese conocimiento, porque es altamente probable cuando hay muchos seres humanos involucrados que surjan conflictos y deberá, para resolverle, aplicar alguna de las técnicas de negociación. Luego, costo-beneficio cuando la orden de bien o servicio tenga características superiores a las solicitadas. Suele ocurrir en la tecnología que desde el momento que se prepararon las bases o cuando se armó el plan anual de adquisiciones y contrataciones, se hizo la investigación de mercado, los modelos que estaban disponibles en aquel momento no serán los mismos 6 o 10 meses después cuando se convoque a la licitación. Y por lo tanto sabemos que la tecnología avanza rápidamente y lo más probable es que aquel modelo que nos sirvió de base en las bases ya sea obsoleto y el contratista al que se le adjudique no va a poder suministrar exactamente el mismo, pero podría ser, lo que suele ocurrir con la tecnología, es que hay un nuevo modelo que es mejor. Pero para saber qué es mejor necesitamos un experto que nos diga si es mejor. Pues, ese experto debe ser el administrador de contrato. Si ese es el objeto contractual, nos va a decir, nos va a recomendar que si está ofreciendo al mismo precio un modelo que es igual o mejor que el anterior, pues va a gestionar la modificativa. Tampoco puede el administrador de contrato dar por recibido sin tener las autorizaciones correspondientes, sino que va a gestionar la modificativa. Luego está el ámbito de los valores. Esta persona, además de todo el conocimiento con el que debe contar, debe ser alguien dedicado, diligente, imparcial, ético e íntegro o íntegro. No debe tener doble agenda ni un sesgo. No debe actuar porque le cae bien o le cae mal la empresa, sino que se va a concentrar en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Si la empresa se apega a las mismas, no importa que sea de otra raza, de otro credo, siempre va a mantener esa objetividad, porque si no, el administrador de contrato va a ser semilla de conflicto. Y el conflicto no beneficia a ninguna de las partes. El conflicto va a dañar siempre a las partes. Luego en sus habilidades, trabajo en equipo, fortaleza comunicacional, que sepa trabajar con personas de diferentes disciplinas y sepa escuchar y sepa darse a entender. Orden en la gerencia del contrato u orden de compra. Conciliador, va a encontrar ese punto de equilibrio
entre los intereses institucionales y el conflicto que pueda surgir. Siempre va a prevalecer, como digo, el interés público. Por ello es que debe ser una persona con ese equilibrio interior, proactivo, que no va a esperar que los hechos se den, sino que va a estar tratando de adelantarse, de prevenir cualquier conflicto que pueda surgir para que el ciclo de compra pública se desarrolle con toda normalidad. Juicio lógico y buen criterio. Es decir, que tenga la claridad mental de cuál va a ser la consecuencia de una decisión. Eh, Quiere decir que a lo mejor si se tomó una acción o se dejó de tomar alguna acción, sabrá cuál es el rumbo que llevarán los hechos. El juicio lógico es tener la claridad que hay un efecto de toda causa, que toda causa nos lleva a un efecto. Luego, administradores de contratos. Artículo 82 bis. La unidad solicitante propondrá al titular, como vuelve a mencionar acá, su nombramiento, la propondrá la unidad solicitante, propondrá al titular para su nombramiento a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las responsabilidades siguientes. 1. Verificar cumplimiento de contratos y órdenes de compra. 2. Informar sobre ejecución de contratos a UASI y tesorería. La UNAC también nos propone un modelo de este informe. No necesariamente nos vamos a pegar al mismo, pero el que propone la UNAC contiene todos los elementos básicos. Muchas instituciones tienen modelos mucho mejores, pero obviamente los han venido adaptando a, a su realidad y eso es precisamente de lo que se trata. Informar incumplimiento de contratistas. En el momento que ese informe ya establece algún tipo de incumplimiento, pues la UASI o quien proceda debe dar por iniciado algún tipo de proceso sancionatorio. Por ello, debería estarse elaborando periódicamente ese reporte. Ese informe, por lo menos una vez al mes, lo debería estar recibiendo la UASI, Tesorería y el resto de unidades de la institución que están participando en el ciclo de compra pública. Elaborar y suscribir junto con el contratista las actas de recepción y remitirlas a la UASI. Gestionar ante la UASI las órdenes de cambio. Gestionar ante el contratista reclamos relacionados a la contratación. No lo va a hacer todo el mundo. Es a través del administrador de contratos que se van a canalizar todo este tipo de reclamos y otras que establezca la ley o el contrato. Bien, vamos a hacer el receso en este momento. Cualquier comentario o pregunta, con mucho gusto lo abordamos después del receso.
Bien, vamos a continuar. Artículo 74 de RELACAP. El administrador de contrato deberá ser una persona de la unidad solicitante u otra dependencia con la experiencia técnica en la adquisición o contratación de que se trate. Prácticamente dependerá del objeto contractual. Del 82 bis, verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contrato. Luego está este pequeño checklist. Verán que tenemos varios checklists a partir de este momento. El administrador de contrato debe conocer la carpeta desde la etapa de planificación, los términos de referencia, los TDR, si se trata de servicios, la normativa aplicable. Y luego, estos artículos se refieren a obra pública. Cuando habla de tres componentes que se deben adjudicar a tres empresas diferentes, y los servicios de supervisión y el administrador de contrato y la retención del 5%. Los tres componentes de obra pública son diseño, construcción y supervisión. Serán personas naturales o jurídicas diferentes para cada fase. O sea, la empresa que diseña no puede ser la misma que construye, la que construye no puede ser la misma que supervisa. Artículo 106. Los contratos de supervisión de una obra pública no podrán concertarse con la misma empresa encargada de la ejecución ni con la que hubiese realizado el diseño, so pena de nulidad. Los contratos de supervisión quedan sujetos a lo establecido en esta ley para las consultorías. No puede ser un empleado de la institución, va a ser una empresa consultora, puede ser una persona natural o jurídica, dependiendo de la naturaleza del contrato, pero siempre va a ser una relación mediante contrato. Habrá un administrador de contrato que es el que firmará las actas para que la supervisión presente sus facturas a cobro y no se puede utilizar la CAP en el caso de una relación laboral. Seguimiento de la ejecución. Sin perjuicio de lo pactado en los contratos de supervisión de obra pública, adicionalmente las instituciones deberán designar a los administradores de contratos para comprobar la buena marcha de la obra y el cumplimiento de los contratos. Aunque se haya contratado una empresa de supervisión, siempre se deberá designar a un administrador de contrato. En obra pública, recordemos, será imposible que el administrador de contrato pueda estar presente plenamente en el lugar que se está ejecutando la obra pública. No puede abandonar su puesto de trabajo y tiene que dar fe que si el contratista está cumpliendo o no con sus obligaciones. Pero por la misma naturaleza, puede ser que cuando llegue, el proceso ya avanzó y no va a poder verificar que las obras que se ejecutaron, que ya quedaron enterradas bajo concreto, no las va a poder verificar. Ahí es donde se le apoya con la contratación de una empresa supervisora, que sí va a tener personal de manera permanente en el lugar donde se ejecuta, verificando que el contratista desarrolle las obras conforme a lo establecido en planos, especificaciones técnicas y demás. En cuanto al administrador de contrato, dejemos, elabora la orden de inicio, el plan de inversión del anticipo lo aprueba. También los avances parciales. En el informe también nos dirá cómo va el avance parcial. Y si el contrato lo establece, se le podrán hacer pagos parciales al contratista. En El Salvador eso se le llama estimaciones. Y también va a elaborar el plan de amortización del anticipo. Es decir, de la misma forma que aprobó el plan de inversión, simultáneamente tiene que aprobar el plan de amortización. No solo cuánto y de qué forma se le está otorgando un anticipo al contratista, sino que de qué manera lo va a devolver, lo va a compensar, aunque esté respaldado por una garantía. Esa garantía obviamente estará bajo resguardo en tesorería, pero
cuando el contratista cumpla, se le debe devolver. Entonces, cuando cumpla la devolución del anticipo, quien va a estar enterado e informando al respecto va a ser únicamente el administrador de contrato. Este artículo 19 es de gran importancia, incluso en los casos donde hay administradores de contrato que reciben órdenes directas para eh, determinada empresa y creen que el jefe les va a respaldar o que la disciplina institucional les obliga. Recordemos que cada persona será responsable de sus actos u omisiones. Dice el artículo 19, los subalternos que tuvieran a su cargo los actos preparatorios de las adquisiciones y contrataciones, así como lo relacionado con la vigilancia de su ejecución y liquidación, responderán personalmente por las infracciones o delitos que ellos cometieren en ocasión de los actos regulados en esta ley. Y se le va a deducir responsabilidades. Si hubiese una responsabilidad civil, podría ser que proceda un embargo de algunos bienes. O si es un delito, si hubiese responsabilidad penal, se le va a sentenciar a años de cárcel, aunque haya recibido una orden, aunque esté obedeciendo una orden, aun cuando es más serio para los titulares que están bajo juramento porque deben cumplir y hacer cumplir la ley. Pero esto es algo por lo que es importante que tengamos la claridad mental que no necesariamente algo legal es justo. Si está faltando a la ley, se le tiene que aplicar las sanciones que la ley establece, aunque la persona considere que es injusto que se le condene a años de cárcel porque solo obedecía una orden. Un concepto que a veces nos lo confunde los medios, las redes sociales y hasta las películas. Puede decir, mire, yo vengo al tribunal a exigir justicia. Sí, pero a lo mejor lo que usted tiene en mente como justicia no es lo mismo. Lo que resaltamos es este artículo para que la persona, tantos casos que hemos visto a lo largo de las 2 décadas, donde creyeron que hacer justicia es decir, no, pues como era una orden, no se preocupe, le vamos a ir a cobrar a su jefe. En realidad, debería también, pero si se le está aplicando alguna sentencia, se le va a hacer en el plano personal. Volviendo al tema ya en etapa de seguimiento, si ya el contratista está cumpliendo, podría ser que el administrador de contrato, antes de emitir el acta de recepción definitiva, quiera revisar bien que no haya algún vicio oculto, algo que irresponsablemente el contratista esté ocultando y no quiera firmar precipitadamente, sino que darse ese tiempo para revisión. Pero el contratista sabe que si hace la entrega de forma tardía, se le tendría que aplicar multa. La ley nos dice en el artículo 114 que puede emitirse un acta de recepción provisional y con eso se inicia un plazo de revisión de 60 días. Pero obviamente es cuando ya se completó, ya cumplió. Si es obra pública, ya completó la ejecución de la obra pública. En esos 60 días, el administrador de contrato puede revisar, presentar el reclamo al contratista si encontrara algo que no está bien, que el contratista debe corregir, y si el contratista procede y corrige, responde adecuadamente, no se le va a aplicar ninguna multa ni ningún otro tipo de sanción. Completado este plazo, si ya, pues ya se verificó, entonces se procede a la firma del acta de recepción definitiva. Y con esto, pues ya damos pie a la liquidación. Las garantías que se tienen que ir exigiendo en cada una de estas etapas, las veremos al detalle en el módulo 3. En cuanto a expedientes, ya habíamos dicho que es responsabilidad del administrador de contrato llevar el expediente de la ejecución del contrato. Acá nos dice, a lo largo del ciclo de compra se genera documentación, la cual se recopilará en el expediente que corresponda, de la solicitud, de la contratación y de la ejecución del contrato.
El administrador de contratos debe conformar y mantener actualizado su expediente e informar a la UASI de la gestión contractual. Podría ser incluso que por algún motivo el administrador de contrato no llegue hasta el final. Podría ser que le ascendieron, le contrataron en otra institución, se jubiló o dejó de laborar en la institución. Entonces, habrá que nombrar a otra persona que tomara ese rol a partir de cierto momento, de cierta etapa, y este expediente servirá también de respaldo para continuar el proceso. No podemos detener procesos que violenten derechos de los administrados. No le podemos decir, no le vamos a pagar porque el administrador de contrato es nuevo, sino que el, el proceso debe continuar. Herramientas de control y seguimiento. Lo que vamos a abordar tiene su base en la ley. A veces eh, se aplica un criterio que se menciona incluso en este año. Se han publicado algunos procesos en los que se exige términos de referencia y no se están refiriendo a prestación de servicios. Cuando insistimos que las especificaciones técnicas corresponden a obras o bienes y que los términos de referencia corresponden a servicios, nos estamos basando en el artículo 41 de la LACA. Dice, la institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil del ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán términos de referencia que establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir. Los términos de referencia establecen características de los servicios que la institución desea adquirir. Literal B, especificaciones técnicas que establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita. Cuando vimos en el módulo 1, en la etapa de planificación, que la unidad solicitante definirá el objeto contractual mediante especificaciones técnicas, pues nos estamos refiriendo a esto. Así establecerá cuál es el objeto contractual mediante especificaciones técnicas, si va a adquirir bienes o a ejecutar obras. Pero si es la contratación de un servicio, entonces se elaborará los términos de referencia. Ahí se establecerá incluso qué tipo de empresa, cuál es el perfil de la empresa que requiere la unidad solicitante para la prestación de ese servicio. Siempre en el artículo 41, literal C, bases de licitación. Establecerá los criterios legales, financieros y técnicos que deberán cumplir los ofertantes y los bienes, obras y servicios que ofrecen a la administración pública. Esas son las bases de una licitación. Y la base de un concurso establecerán los criterios a que se refiere el literal anterior para la contratación de consultorías, debiendo la institución establecer con claridad si la consultoría es para personas naturales, jurídicas o ambas indistintamente. ¿Sí? Dependerá qué tipo de consultoría. Si es concurso público es porque el presupuesto establecido para esta contratación rebasa los 240 salarios mínimos del sector comercio. Recuerden que lo establece el artículo 39 de la Carta. Es la única diferencia entre una licitación y un concurso público. Cuando hemos mencionado eso, pues nos estamos basando en el artículo 41 de la Carta. Y los documentos contractuales, el artículo 42. Hace un momento, cuando dijimos que la UASI entregará los documentos contractuales al administrador de contrato, cuando ha convocado ya para la firma del contrato al proveedor, el administrador de contrato pues debe tener pleno conocimiento de los documentos contractuales. Si nos dice el artículo 42, los documentos a utilizar en el proceso de contratación se denominarán documentos contractuales, que formarán parte integral del contrato.
Dependiendo de la naturaleza de la contratación, estos documentos serán, por lo menos, bases de licitación o de concurso. Esto nace de la institución. Adendas y las subidas son las respuestas a las distintas preguntas, observaciones que las empresas hicieron llegar a la UASI durante la etapa de preparación de sus ofertas. Otra vez mencionamos. Por ello, se le está estableciendo esa responsabilidad a la unidad solicitante que dé respuesta oportuna. ¿Recuerdan? Veíamos en el módulo 1. Dar respuesta oportuna a las preguntas y consultas que hace la OASI en los casos, en esta etapa de la gestión de la compra, porque esas respuestas, en base a este literal B, pasan a formar parte de los documentos contractuales. C. Las ofertas y sus documentos. Esto surge de las empresas oferentes u ofertantes. De las garantías, también las van a rendir las empresas. Literal A y B tienen su origen en la institución, literal C y D serán presentadas por la empresa. Y E, las resoluciones modificativas y las órdenes de cambio en su caso. Todas modificativas. Esta, por supuesto, algunas surgen como respuesta a una solicitud que presenta el contratista, pero también pueden surgir como una iniciativa de la institución contratante. Depende del caso. Incluso la orden de cambio podría surgir por iniciativa de la institución contratante, aunque no la haya contratado el contratista. Y entonces eh, va a ser también el titular quien va a aprobar, eh, quien va a emitir estas resoluciones modificativas. Y esto incluye, por supuesto, las prórrogas. La prórroga es importante tramitarla antes del vencimiento del plazo. De lo contrario, en el momento que haces una entrega tardía, debe iniciarse el proceso sancionatorio de aplicación de multa. Incluso el administrador de contrato debe ir informando si la ejecución se está haciendo conforme a lo establecido, si la fecha proyectada coincide con la fecha de entrega. Toda entrega tardía implica aplicar el artículo 85 de la ANACAP y por lo tanto debe iniciarse un proceso sancionatorio de aplicación de multa. Informe de la ejecución contractual. Por lo menos también va a contener estos 7 elementos. Información general del contrato. Detalle de la ejecución. Modificaciones contractuales, órdenes de cambio y prórroga. ¿Y quién hace este informe? El administrador de contrato. 4. Suspensión de la obra cuando aplique. Y no solo va a informar que la obra queda en suspenso, sino que va a reportar los hechos, la causa, y va a documentar la misma. Incumplimientos en su caso. Normalmente en los informes solo se establecen los incumplimientos del contratista, pero puede haber incumplimiento también de la institución contratante. 6. Amortización del anticipo. En cada informe nos va a ir estableciendo cuáles son los saldos de esta amortización. Cuando el saldo sea del 0%, entonces con el informe del administrador de contrato, UAS y tesorería podrán ya devolver la garantía correspondiente. 7. Control de retenciones. En los casos que se mencionaron, donde se ha retenido ese 5% de cada uno de los desembolsos, se deberá estar informando cuánto es en dólares, cuánto es el dinero y cuánto es en porcentaje. Este es el modelo que les he mencionado, tomado del manual de la UNAC, el informe de ejecución contractual. Como dije antes, las instituciones pues ya tienen la mayoría varios de estos modelos adaptados a su realidad. Lo que la UNAC presenta es una propuesta que contiene los 7 elementos que acabamos de ver. Número de contrato y orden de compra. Como digo, lo lógico es que al menos una vez al mes el administrador de contrato presente este informe. Periodo del informe.
Puede ser del 1 de mayo al 31 de mayo para establecer. Objeto, la vigencia del contrato, desde qué fecha y cuándo se programa la terminación. Periodo de vigencia de las garantías, de cumplimiento de contratos, de buena inversión del anticipo, de buena obra, buen servicio, funcionamiento y calidad de bienes. Obviamente no se incluye la garantía de sostenimiento de oferta, porque este informe solo es para la ejecución contractual. Fecha de inicio y fecha de recepción final. Detalle de la ejecución. Aquí tendría que aumentarse el número de líneas dependiendo las actividades que están contempladas en los documentos contractuales. Y va a contrastar la fecha de entrega conforme a contrato, o sea, la fecha teórica programada y la fecha real de entrega y ese porcentaje o estado de la ejecución. Si la entrega se da con retraso, procede el cálculo de la multa correspondiente, el inicio del proceso sancionatorio. 3. Modificaciones contractuales, órdenes de cambio y prórroga. Nombre del peticionario. Como dije, podría ser la empresa contratista o podría ser la institución contratante. Descripción de la situación. Incluso este informe le va a servir a los auditores en el futuro, es un respaldo. Y recomendación del administrador de contrato. Si considera que debe proceder, deberá justificar y razonar. O sea, recomendar siempre tomando en cuenta que su función es velar por los intereses de la administración pública. Suspensión de la obra cuando aplique. Recordaremos en el momento de la cuarentena que muchas de las contrataciones que estaban en marcha tuvieron que quedar en suspenso. Por decir, si la gente no llegaba a trabajar a oficina, las empresas contratadas para traslado de personal, pues ya no tenía sentido. Había que negociar de alguna forma y suspender. No había forma de materializar la prestación del servicio. Entonces, el administrador del contrato debe informar. Incumplimientos. Dependerá de cada caso. Por eso debe conocer muy bien el administrador de contrato el caso específico y en general la ley. Amortización del anticipo de cada desembolso se va acumulando, aumentando la cantidad del dinero retenido y del porcentaje que esto corresponde. Luego, el control de las retenciones y firmará el administrador de contrato y, si lo hubiese, si fuese el caso, también el supervisor. Trámite de pagos. Siempre el artículo 82 bis. Responsabilidad del administrador de contrato, elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de contratos, informar de ello tanto a la UASI como a la unidad responsable de efectuar los pagos, o en su defecto, reportar los incumplimientos. El hecho que se esté programando, pues sabemos que el Ministerio de Hacienda tiene habilitados esos módulos y el administrador de contrato por ello está informando eh, para llevar el registro correspondiente. Si no procede, si es que ha incumplido el contratista y no se le va a tramitar ningún pago, también deben informar el incumplimiento. Y como dije antes, dependiendo del caso, algunos incumplimientos obligan a que se inicie un proceso sancionatorio. Artículo 111. Como vemos, esto es específico de la obra pública. El contratista quedará sujeto a cumplir con la obligación aprobada para la ejecución de la obra prevista en las diferentes etapas del proyecto, las que una vez recibidas y aprobadas por el supervisor de la obra, procederá al respectivo pago. Ahora abordaremos las órdenes de cambio. Son propias de la obra pública. Eh, a excepción de los casos de contratos dentro del contexto de un estado de emergencia, la orden de cambio no puede exceder al 20% del monto original del contrato. Artículo 83 de la Carta. Para el caso de los contratos de ejecución de obra, podrá modificarse mediante órdenes de cambio.
que deberán ser del conocimiento del Consejo de Ministros o del Consejo Municipal, a más tardar 3 días hábiles posteriores al haberse acordado la modificación. La notificación al Consejo de Ministros no será aplicable a los órganos legislativos y judiciales. Este es el 6.12 del manual de la UNAM. De nuevo voy a mencionar que creemos que la UNAM ya corrigió, ya actualizó sus manuales, sus reglamentos de conformidad a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo. Sin embargo, ya mencionamos antes, cada persona es responsable de sus actos y omisiones. Siempre, si tenemos una duda, es importante que la aclaremos con una persona, con un profesional especialista en derecho administrativo para estar seguros que no estamos violentando la LPA. Dice, modificación de contratos, órdenes de compra. Los contratos de ejecución podrán modificarse independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de sus plazos, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Cualquier modificación en exceso del 20% del monto original del contrato, de una sola vez o por varias modificaciones, se considerará un nuevo proceso. Los contratos de ejecución de obras podrán modificarse mediante órdenes de cambio. Las modificaciones a los contratos no pueden hacerse en los casos previstos en la ley, como la alteración del objeto contractual. Solicitud de la modificación. Durante la ejecución del contrato y con la debida oportunidad, el contratista presenta al administrador de contrato solicitud de modificación al contrato de obra, bienes o servicios, siempre que se trate de causas no imputables al mismo, adjuntando las justificaciones y comprobaciones correspondientes. Cuando la institución contratante, por necesidades imprevistas, requiera modificaciones durante la ejecución del contrato, la unidad solicitante, usuario de la obra, bien o servicio, o el administrador de contrato, en su caso, elabora solicitud y adjunta la justificación correspondiente para ser presentada a la UASI. Cuando la unidad solicitante o usuario de la obra, bien o servicio, emita la solicitud de modificación, el administrador de contrato recibe y analiza la solicitud con base al cumplimiento del contratista, según lo establecido en la ANACAP para la modificación de contratos. Es importante que valide si las causas que motivan la solicitud se deben a circunstancias imprevistas o actos que no puedan ser evitados, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor. Emite dictamen indicando si procede o no la modificación del contrato y lo traslada a la UASI para su gestión con el titular o autoridad competente. Para los casos de contrato firmados por el titular, quien a sus veces o el fiscal general de la República, la UASI, la unidad jurídica, a sus veces elabora documentos de modificación y remite junto a la resolución razonada. Al fiscal general se aplica para su correspondiente firma, devolviendo a la UASI para su posterior distribución. Si la institución lo considera conveniente y no se trate de contratos elaborados en escritura pública, no se elaborará el correspondiente documento de modificación, quedando documentada la misma con la resolución de la modificación correspondiente. Este artículo siempre ha estado presente en nuestras eh, presentaciones, pero en las circunstancias actuales cobra un peso mayor. El ajuste de precios. En años pasados, realmente en lo que va del siglo, hemos tenido relativamente estabilidad en precios, pero en ocasiones se puede dar que durante contratos cuya ejecución va a durar varios meses, ocurre algún evento que altera los precios, sobre todo si estamos hablando de una contratación de precios unitarios. Por ello, es que la institución en las bases de licitación establece la exigencia que el contratista muestre la estructura de su precio unitario. De esa manera, si alguno de los insumos es impactado por los precios del mercado, entonces es fácil hacer los ajustes correspondientes. Antes,
Cuando digo antes, me refiero antes incluso de la ALACAP, antes del año 2000, todas las universidades enseñaban la fórmula polinómica para hacer esos ajustes. Entonces, si por decir, se trata de un contrato de traslado de desechos infecciosos, como hemos mencionado, posiblemente el precio unitario pactado sea en base a kilómetros recorridos. El precio tendrá entre sus componentes el combustible, pero no va a ser que el precio del combustible sea el precio unitario, sino que ese precio unitario contemplará otros insumos, incluidos llantas, lubricantes, etc. La fórmula polinómica era un mecanismo por el cual ya se establecía si sube la gasolina en el mundo al doble, el triple o el cuádruple, cambiaba ese valor en la fórmula y automáticamente nos arrojaba cuál era el que correspondía, el precio unitario que correspondía. Ahora, hasta donde yo he podido averiguar, las universidades ya no enseñan el uso de la fórmula polinómica. Ojalá que lo retomen, porque es necesario contar con esa herramienta. Se nos dice el artículo 88 de la ANACAP. En los contratos en que el plazo de ejecución exceda de 12 meses calendario, procederá el ajuste de los precios pactados siempre y cuando se comprueben en los mercados modificaciones de precios que afecten los costos y solo por la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio no recibido. Estos ajustes deberán hacerse del conocimiento público. Además de lo antes señalado, la UNAC deberá emitir los instructivos a efecto de establecer los diferentes mecanismos de ajuste de precios, los cuales en su caso deberán incluirse detalladamente en la base de licitación. Es decir, desde ese momento, las empresas podrán darse cuenta cuál es el mecanismo de ajuste de precios que se va a aplicar para el caso. ¿Qué nos dice el REDACAP? En los contratos de ejecución de obra, bien o servicio, cuyo plazo contractual exceda de 12 meses calendario, podrá pactarse el ajuste de precios, siempre que concurran y se comprueben los supuestos establecidos en la ley. El ajuste se realizará aplicando, entre otros métodos, ya no es obligatorio que sea esto, entre otros métodos, la fórmula polinómica específica para el contrato de que se trata, cuya estructuración le corresponderá a la institución contratante, tomando en consideración en la estructuración el desglose de precios unitarios. Para tales efectos, la UNAC emitirá instructivo para la estructuración de fórmulas polinómicas, señalando las variables a considerar, atendiendo a la naturaleza del contrato, las cuales serán tomadas como base y particularizadas por las instituciones en los instrumentos de contratación y en los contratos. El ajuste se aplicará solo a la parte no ejecutada de la obra de un servicio a la fecha de ocurrir las variaciones debidamente comprobadas. Cuando vimos en el módulo 1 que esa es parte de la labor que debe realizar la UNAC, pues nos va a quedar tomando en cuenta también que al momento de la elaboración de las bases de licitación o de concurso, también es parte de lo que corresponde a la UASI. Asesorar a la unidad solicitante cómo se va a estructurar esta fórmula polinómica o el mecanismo que decidan aplicar para el ajuste de precios. Pero como digo, esto se debe incluir desde la etapa de planificación. No podemos ya sobre la marcha alterar lo establecido en los documentos contractuales. Con esto llegamos a la tarea que les mencioné para este caso. Como dije antes, son 4 puntos, pero cada participante debería escoger 2, no desarrollar los 4. Los 2 que sean de su mayor interés. Todos están en el manual de la UNAC, pueden copiar y pegar. Por favor, escoja 2 de los apartados siguientes y describa para esos casos el procedimiento correspondiente. Procedimiento para la contratación de obras, bienes y servicios mediante libre gestión. Procedimiento para la administración de contratos u orden de compra. Procedimiento para la contratación directa. Procedimiento de notificación
para el caso de realizar la notificación personalmente. Por favor, envíe sus respuestas a la siguiente dirección electrónica: serranosmail263@gmail.com. Bien, no sé si hay algún comentario o pregunta. Entonces, solo me resta agradecerles de nuevo su atención. Estamos en comunicación por ese medio y Dios mediante volvemos a reunirnos la próxima semana. Gracias.